La novena expansión de World of Warcraft, Dragonflight, sale en el día de hoy, y es el momento en el que los jugadores de WoW nos reunimos para celebrar con alegría y jolgorio este grandísimo momento. Un reseteo para todos, nuevo contenido, inexplorados territorios por descubrir, y una gran historia por delante que nos emocionará. Sin embargo, el nivel de hype no es como el de antaño. Mucha gente está todavía resentida con el camino que ha tomado las últimas expansiones, y con las decisiones de una empresa que realmente no está en su mejor momento. Y después de Draenor, después de alimentarnos el hype con Legión, decepcionarnos un poquito con BCA, prometernos que todo se iba a arreglar en Shadowlands y encontrarnos con lo que nos encontramos, realmente el jugador de WoW medio ya no confía en Blizzard como antes, y con muchos motivos realmente. Muchos están esperando a ver si realmente la expansión ofrece lo que promete antes de invertir tiempo y dinero, y otros simplemente han tirado la toalla. Y nos va a costar mucho recuperar esos niveles de hype, esos niveles de confianza con esta compañía, con este juego. Sin embargo, es cierto también que Dragonflight se siente diferente, se siente como un nuevo reseteo, como una nueva etapa en este juego. La tercera era de Warcraft, como le gusta llamarle a Blizzard últimamente. En este vídeo vamos a exponer los 10 fuertes puntos que tiene Dragonflight, las 10 razones por las que creo que vale la pena darle una última de las últimas oportunidades a esta nueva expansión Dragonflight. Pero antes de empezar, presentamos a nuestro sponsor del día de hoy, que no es nada más y nada menos que Neva.com, que esta semanita trae cositas que os van a encantar. En Eneva puedes conseguir tus juegos favoritos con un hasta 75% de descuento sobre el precio oficial. Pero no solamente juegos digitales, sino que también puedes conseguir juegos físicos, periféricos, hardware, y muchos de estos productos tienen envío gratuito. Incluso puedes vender estos periféricos o juegos que ya no utilices en el marketplace y sacarle algo de dinerito. Te dejo como siempre abajo en descripción y comentario fijado el enlace directo a las mejores ofertas que te ofrece Eneva. Y sin más, empezamos con el vídeo. Armas artefacto, acerita, curias. La verdad es que han sido años con sistemas sumamente complejos que cambiaban completamente la forma de jugar de nuestra clase. A pesar de que eran interesantes, lo cierto es que en conjunto ha afectado mucho al disfrute del juego. El grindeo masivo de poder artefacto hacía que los jugadores debían centrarse en esa tarea específicamente, y haciendo contenido no siempre atractivo para ellos, ya sea para poder ser competitivo a nivel alto o incluso para ser capaces de seguir jugando con tu grupo de amigos por las noches, algo que además hacía que cualquier jugador que se ausentase del juego unas pocas semanas perdiese totalmente el hilo. Con Dragonflight volvemos a los viejos tiempos. Tan solo tenemos que equiparnos un poco para poder hacer cualquier contenido con nuestro personaje, lo que va a facilitar mucho poder jugar con distintos alters además. Incluso muchos de los sistemas troncales del juego se van a vincular a cuenta. Por ejemplo, los cosméticos vinculados a reputación, los puntos del Dragon Raiding, incluso el desbloqueo de misiones de mundo están ahora vinculados a cuenta. El avance que tengamos con un personaje se mantiene en los demás. Y esto va a permitir algo que llevo años pidiendo, simple. Deja al jugador que juegue como quiera y lo que quiera. Y Blizzard ha logrado un gran resultado al reciclar algo como las curias y aplicarlo a un sistema que hace tiempo que necesita un lavado de cara. Las reputaciones reciben un cambio total en Dragonflight. Disponemos de una serie de reputaciones a lo largo y ancho de las Islas Dragón, con las que podremos ir obteniendo reputación sin limitaciones extrañas y con todas a la vez. Iremos subiendo nivel de renombre desbloqueando cosméticos, visiones de mundo, recetas, algo de equipo y más cositas. Cada reputación es única y muy interesante y nos va a ofrecer distintos tipos de objetos. El sistema de renombre sustituye así completamente el viejo sistema de niveles de reputación, y esto va a permitir obtener recompensas mucho más a menudo, incluso facilitar a Blizzard añadir nuevas recompensas, nuevos niveles en futuros parches. Con este nuevo sistema, el grindeo de reputación ya no se siente forzado y nos muestra unas metas concretas y progresivas a las que podemos acogernos. Desde Legión que no teníamos una clase nueva, y por primera vez recibimos un combo de nueva raza y nueva clase, ambas vinculadas. Esta raza dracónica, los Draktyr, nos ofrece un aspecto que destaca sobre las demás y que ofrece una cantidad ingente de posibilidades de personalización. Además que nos aporta una nueva clase que siempre es algo excitante. Esta nueva clase, el Evocador, tiene specs de DPS y Healer, y nos ofrece una forma de jugar muy novedosa. Me gusta a mí personalmente compararlo con la figura del Support de otros juegos. Una clase con mucha utilidad, movimiento y con un playstyle muy característico. Además, es la primera clase héroe caster que llega al juego. El Evocador nos trae también el nuevo tipo de hechizos, los Empoderados, que aplican su efecto según el nivel de lanzamiento.
Una clase raza que empezó no siendo muy apreciada, pero que ha mejorado mucho durante la fase alfa-beta y con la que vale la pena vivir Azeroth a través de ella. Además de la nueva clase, el resto de clases también recibe mucho cariño, con este lavado de cara y el retorno de los árboles de talento. Este nuevo sistema nos va a dar mucha más profundidad en la personalización de nuestra clase. Disponemos de 2 árboles de talento, uno centrado en talentos de clase, habilidades, bonuses y utilidades, y otro enfocado en la especialización. Muchas clases han recibido habilidades perdidas hace tiempo, incluso rescatando muchas que teníamos con algunos sistemas de poder prestado de Legión, BFA o Shadowlands. Tenemos multitud de opciones de personalización y lo más interesante es que este sistema está pensado para mantenerse en el tiempo, incluso para ser la base de futuras expansiones. Se acabó, como decíamos antes con el poder prestado, sistemas y elementos que desaparezcan con cada expansión. ¿Cuántos años llevamos pidiendo que las profesiones sean más relevantes? Pues han llegado de una forma increíble. De hecho, convierte a las profesiones en todo un endgame, y que va a tener a mucha gente enganchada y jugando casi exclusivamente para avanzar con ellas. Además del lavado de cara de la interfaz, el nuevo sistema es mucho más atractivo, haciendo que contra más experimentado seas, contra más objetos específicos hagas, conseguirás mejores piezas, porque la experiencia por supuesto mejora la habilidad, dándonos un progreso vertical sumamente atractivo, porque ahora cada profesión tiene una serie de especializaciones con un árbol de talentos cada una de ellas, y elegir la vuestra va a cambiar completamente vuestro progreso. Va a definir, entre otras cosas, la capacidad que tengamos de hacer ciertos objetos especiales, y va a ser muy difícil tenerlas todas arriba, al menos de inicio, así que es importantísimo elegir bien. Si vemos el árbol de talentos, a medida que vamos mejorando las habilidades que podemos adoptar, nos vamos especializando más en la creación de este tipo de objetos. Además tenemos la gran novedad de los pedidos de fabricación, que nos va a permitir trabajar conjuntamente con otros jugadores para realizar pedidos de objetos que nosotros no podamos fabricar o que no tenemos tanta experiencia. Así que básicamente esto lo que va a crear es una economía increíble dentro del juego que veremos cómo evoluciona, pero a priori tiene una pinta increíble. Y una de las novedades más importantes de Dragonflight es el Dragon Riding, que nos va a aportar una nueva forma totalmente revolucionaria de volar. Que sí, que ya sé que está inspirado en el vuelo de Guild Wars 2, que es más viejo que un timbre de pirámide, pero el caso es que es un sistema que nos va a encantar y convierte al hecho de volar en todo un minijuego. Al poco del leveo conseguiremos nuestro primer dragón, pero podremos conseguir otras monturas, incluso personalizar nuestro dragón a medida que vayamos avanzando en la expansión. Pero tenemos que acostumbrarnos, ya que no es simplemente volar, sino que tenemos que gestionar muy bien el vuelo. Si vamos hacia arriba, tenemos impulso, si vamos hacia abajo, lo ganaremos. Tenemos que tener en cuenta las leyes de la física y gestionar muy bien nuestras cargas de vigor. Iremos obteniendo estos sigilos que encontraremos por todas las Islas Dragón. Esto nos servirá para avanzar en nuestro árbol de talentos que mejorará considerablemente nuestro vuelo. Y lo bueno de esto, tal como pasa con otros sistemas, se vincula a cuenta, así que el avance de nuestra habilidad de Dragon Riding con un personaje se mantendrá con el resto de ellos. También tenemos las carreras de dragones, en las que podemos retar a otros jugadores y tienen muchas posibilidades para convertirse en un contenido social muy interesante. El leveo ha sido actualizado incluyendo a Shadowlands como una de las expansiones que podemos elegir con Chromie. Ahora mismo el nivel máximo es 70 y podremos llegar hasta 60 en la expansión de nuestra elección, y podremos saltarnos Shadowlands por fin. Además, en el propio leveo de las Islas Dragón vamos a notar ciertas mejoras en la experiencia, mucho más diálogos, más cinemáticas, más interacciones, menos visiones de relleno y una historia principal lineal que nos introduce en la historia. Además, también tenemos el sistema de hilos del destino, mediante el cual podremos subir en las Islas Dragón nuestros alters, haciendo misiones de mundo, secundarias y demás, sin tener que hacer las misiones principales otra vez. Tenemos que reconocer que el PvP no siempre ha recibido el amor que se merece. Hay muchos jugadores que les gustaría introducirse en este mundo PvPero, pero se les hacía un mundo encontrar un grupo para poder empezar a escalar poco a poco en los primeros pasos del rating. Con Dragonflight llega en todo su esplendor el solo queue. Ahora los jugadores podrán entrar en arenas puntuadas en solitario, y va a ser una gran forma para que muchos jugadores se introduzcan en el mundo del PvP más fácilmente. Un sistema del que estuvimos pendiente hace bastante tiempo, tenemos hasta un vídeo dedicado a ello hace cosa de 1 o 2 años, y que ha llegado por fin a World of Warcraft. ¿Qué será lo siguiente? ¿Un solo queue para PvE? Decíamos que Dragonflight se sentía como un nuevo reseteo a World of Warcraft, y la verdad que con el cambio de interfaz le ha dado un aspecto mucho más moderno y renovado. Parece mentira que nos haya tocado esta interfaz durante 20 años prácticamente.
Además podemos ahorrarnos algunos add-ons porque ahora muchas funciones vienen de base. Podemos mover los elementos a gusto y además se han incorporado muchas mejoras de calidad de vida muy interesantes. Aquí arriba os voy a dejar un vídeo donde explicamos los 17 cambios menos conocidos que llegan con Dragonflight que no son para nada despreciables. En definitiva, que con Dragonflight llega mucho contenido. Mucho de ello es el clásico contenido que nos encanta de WoW, como nuevas raids, además de la nueva temporada de Míticas Plus, que viene con novedades y nos aporta más recompensas que nunca. El contenido de mundo, como las misiones de mundo, son mucho más cómodas. Podemos desbloquear misiones de mundo a nivel de cuenta, y además ahora están mucho más tiempo disponibles, hasta 3 o 4 días cada una. Lo que hace que no tengamos que agobiarnos para acabarlas con cada uno de nuestros personajes, ya que podemos jugar cada día con un alter y tendremos todo el día con cada uno de ellos. Esta es otra de las mejoras que nos va a permitir poder jugar con más de un personaje a la vez. Además del solo queue de PvP que hemos comentado antes, también podremos conseguir equipo obteniendo puntos teniendo el modo guerra activado, lo que nos va a dar muchas más opciones para equiparnos para PvP. Además tendremos las invasiones primalistas a las que podemos acudir que también nos darán equipo, y además una moneda con la que podremos adquirir estas piezas. Va a ser muy fácil poner al día a nuestros alters con estas opciones. Y como no mencionar las nuevas profesiones, el Dragon Riding, que le va a dar un toque totalmente distinto a lo que es explorar las Islas Dragón. Además de todo esto, Blizzard planifica tener un plan de lanzamiento más parecido al de Legión, sin grandes parones entre parches e ir sacando contenido progresivamente. Estos son por supuesto promesas, no podemos confirmarlo, pero de cumplirse puede ser un factor diferencial en el disfrute y el éxito de Dragonflight. En definitiva, estos son los 10 cambios, las 10 razones por las que creo que vale la pena volver a confiar y volver a World of Warcraft con Dragonflight. Creo que puede ser una expansión muy parecida a MoB, a Pandaria, que vaya de menos a más. Trae una serie de cambios, características que creo que son muy importantes, que van a cambiar completamente la forma de disfrutar el juego y creo que pueden marcar un antes y un después de esta franquicia. Y bueno gente, gracias por ver este vídeo. Recuerdo que estaremos después de la publicación de este vídeo en directo para vivir el lanzamiento de Dragonflight. También estaremos estos días siguientes. Y además recordaros nuestro Discord, donde tenemos una comunidad de miles de personas que disfrutamos mucho de este juego. Allí puedes conocer a otros jugadores de este y otros juegos. Además también te puedes unir a una de nuestras hermandades, Alianza Worda, que estamos llevando hacia adelante. Si no tienes gente con quien jugar, pues puede ser una buena opción para vosotros. Tenéis como siempre abajo el enlace en descripción y comentario fijado. Y sin más gente, una vez más gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.